Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En esta ocasión vengo a presentar una estrategia que me han compartido. Le he hecho algunas modificaciones que la diferencian de la original o de la que me han compartido porque tiene unos indicadores con mucho potencial. Vamos a verlos ahora, son dos indicadores especiales de TradingView. Como veis estamos en la plataforma de BingX, pero para la estrategia no vamos a necesitar BingX. Con TradingView, listo, es todo lo que necesitamos. Recordad que TradingView es la plataforma de análisis y BingX es la plataforma donde hacemos las operaciones. Bien, nos quedamos con TradingView, nos vamos a la pestaña de indicadores y bueno, si queréis podéis tomarle una captura de pantalla. Es importante que os quedéis bien con los nombres para que luego no tengáis ningún problema a la hora de buscar los indicadores. Como podéis ver, tenemos en primer lugar una media móvil exponencial que no es otra cosa que una EMA. Después tenemos el indicador POCI Buy and Sell, Take Profit and Stop Loss del creador Rafael Cioni. Recordad escribirlo bien, ni comerse ninguna letra ni escribir alguna letra errónea porque si no nos va a aparecer. Y por último tenemos el índice de canal de mercaderías. Es un indicador que tampoco lo habíamos visto en el canal hasta ahora y la verdad que me ha llamado mucho la atención. Bien, estamos en 15 minutos. Esta estrategia la podemos usar también en el marco de tiempo de 5 minutos, pero en esta ocasión no vamos a usar una EMA con una longitud de 100 ni de 200. Vamos a usar una EMA corta de 50. Vamos a cargar la EMA lo primero, después vais a ver por qué lo hago así. Vamos a darle un color blanco, tercer nivel de grosor y en entrada de datos en longitud vamos a poner el valor de 50. Bien, ahí la tenemos. Como veis, no es una EMA súper suavizada, es una EMA que va bastante pegada al gráfico y es que vamos a necesitar que sea así, ¿vale? Porque en esta estrategia lo que vamos a hacer o pretender es que el precio venga a buscar la EMA. Después lo vais a ver mucho más claro. Volvemos a indicadores y vamos con el siguiente indicador. Vamos con el POCI Buy and Sell. Como veis, este indicador tiene muchísima información, pero tranquilos, no os asustar, que solamente vamos a usar estos letreritos de Buy y de Sell, que son esta S que anda por aquí de color rojo y esta B verde que anda por aquí de color verde. Así que muy fácil, ¿eh? Nos vamos a la configuración y en estilo vamos a ir desmarcando todo esto. Vale, nos quedamos, ya veis, con todo desmarcado, pero lógicamente sin las etiquetas de long y de short. Le damos a aceptar, se ve ahí pequeñito, debería de poder ponerse de un tamaño mayor, pero bueno, es lo que hay. Creo que las veis bien, la S de color rojo y las B de compra de color verde debajo. Vale, nos queda otro indicador, que es el índice de canal de mercaderías. Vamos a darle un clic, ahí lo tenemos y aquí vamos a hacer bastante configuración, así que muy atentos. Bueno, en primer lugar el CCI vamos a darle otro color porque este azul no se ve un pimiento, vamos a ponerlo en amarillo. La visibilidad, importante, de líneas lo vamos a poner en columnas. Mirar ya qué cambio acaba de pegar esto, ¿eh? Vamos a quitar la banda del medio y vamos a quitar también el background, que es el fondo. Nos vamos a quedar con la banda superior y con la banda inferior, pero prestar mucha atención porque aquí está la clave de la estrategia. Vamos a cambiar lo primero estos niveles de 100 y menos 100. Vamos a poner 180 menos 180. Son estas dos líneas que tenemos aquí. Veis que ya se han abierto un poco y bueno, lo importante no es solo tenerlas aquí, sino que se vean bien. Así que en primer lugar, la banda superior vamos a darle un color verde, la inferior vamos a darle un color rojo y ahora, como no, vamos a darle un poco de grosor a esto, opacidad al segundo nivel y la inferior, opacidad no, grosor al segundo nivel y aquí también. Muy bien, vamos a darle a aceptar. Estos valores que acabamos de marcar aquí ahora nos van a definir la estrategia, ya lo vais a ver, ¿vale? Ya lo tenemos todo configurado, ahora sí, vamos a proceder a explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo
tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien amigos, ya estamos aquí de nuevo. Vamos lo primero a plegar esto, ¿vale? Le damos aquí y aquí se plegan los indicadores para que no nos molesten, ¿vale? Porque si lo dejamos ese abierto, veis que está por aquí todo esto y puede molestarnos. Cuanto más despejada tengamos la pantalla para trabajar, mejor. Así que plegamos ahí y listo. Bien, ¿en qué consiste esta estrategia? En primer lugar, vamos a hacer operaciones en short cuando el precio está por debajo de la EMA y operaciones en long cuando el precio está por encima. Eso es como el 99% de las estrategias, no ha cambiado. Por otra parte, también tenemos unos cartelitos o unas señales aquí muy pequeñitas de short y de buy, ¿vale? De comprar y de vender. Pero tenemos estas dos líneas en el nivel de 180 y menos 180, y ahí es donde vamos a hacer el filtrado y vamos a ver cómo es ese filtrado. Si en este histograma el precio supera este nivel, por ejemplo, en este caso de menos 180, no entraríamos por mucha señal de short que me pone aquí. No entraríamos porque el CCI me estaría indicando que ya el precio estaría sobrevendido. Como vemos aquí, en este caso, no llega a tocar el nivel de menos 180, así que esta señal de venta sería una señal válida. Por otra parte, es importante tener en cuenta que no sirve cualquiera, aunque no toque este nivel, que ya esté desarrollado el histograma. Me explico, tiene que pasar de estar el histograma por encima del punto 0 a estar por encima del nivel 0, que es el nivel central. No lo hemos marcado, pero si queréis lo podemos marcar. A mí no me hace falta marcarlo porque lo veo bien, pero si queréis lo marcamos, ¿vale? MIDI band, muy fácil, le podemos poner un color que queráis, el blanco, por ejemplo, línea y tercer nivel de grosor, ahí, aceptar. ¿Veis la línea blanca aquí ahora, no? Vale, eso es el nivel 0. Entonces el histograma tiene que pasar de estar por encima a por debajo. Eso para hacer operaciones en short, que es este caso. ¿Por qué? Porque estamos con el precio por debajo. ¿Por qué antes os decía que era importante tener esta EMA de una longitud inferior, como es este caso de 50? Porque las entradas buenas siempre van a ser aquellas que están más cerca, como es esta, que están más cerca de la EMA de 50, que vienen a buscarla. Fijaros que además estas dos son las únicas donde coincide el histograma cambiando de por encima del nivel 0 a por debajo, y además de eso, si nos fijamos en la primera barra del histograma, tampoco supera el nivel 180. La segunda barra y la tercera ya nos da igual, lo importante es que la primera barra cuando entremos no esté tocando el nivel de 180. Luego va a haber otras que no vamos a entrar. Por ejemplo, aquí vemos una señal de venta, pero ¿por qué no entramos? Si nos vamos abajo, vemos que el histograma ya está desarrollado. De hecho, mirar desde aquí ya estamos por debajo del nivel 0, así que esa no la tenemos en cuenta. Tenemos aquí otra, vamos a ver aquí. Esta vemos que también ya entraríamos en la tercera o cuarta barra del histograma, y cuando teníamos aquí un puntito por encima del nivel 0 ya bastante alejado y desarrollado, así que tampoco nos sirve. Aquí tampoco nos sirve esta que tenemos aquí, casi está medio tapada con la EMA. Tampoco sirve porque si nos fijamos abajo no tenemos información de histograma por debajo del nivel 0, ¿vale? Así que hay que ir un poco pues filtrando, y fijaros que las dos operaciones que tenemos válidas son muy buenas. Este indicador me lo han compartido hace ya unos días, llevo unos cuantos días haciendo pruebas, y la configuración que me habían dado era el indicador CCI por defecto, que venía en unos niveles de 100 y menos 100, lo cual me parecía demasiado ajustado porque entonces no podríamos entrar en ninguna operación. También tenía una EMA con una longitud mayor, yo en este caso la he reducido para que el precio venga a buscarla y dé unas mejores oportunidades en estos retrocesos, y la verdad que salta a la vista que estas operaciones son buenas, teniendo en cuenta que entramos a vela cerrada, tenemos una operación ahí y tenemos otra operación aquí. La gestión de riesgo es la misma de siempre. Si aquí tenemos una zona de resistencia, debemos de poner el stop loss alejado de esa zona. Por el contrario, para buscar
buscar un nivel para cerrar la operación, tenemos que buscar puntos anteriores mínimos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro que viene a ser básicamente el mismo si enlazamos, así que ahí tenemos nuestro nivel para cerrar la operación. Ahí cerraríamos la operación. Veis que después el precio siguió bajando, no nos importa, nosotros ya estamos fuera de la operación. Esto sería la gestión de riesgo adecuada, después cada uno que use la gestión de riesgo que quiera. Bien, aquí tenemos una situación parecida. Tenemos por aquí encima este nivel de resistencia, el stop loss, ahí lo tenemos ajustadito, apartado, por si viene una mecha como esta que tenemos aquí cerca, pues nos apartamos un poco. En cuanto a la gestión, bueno, lo tenemos bien fácil, tenemos incluso un punto mínimo aquí muy cerquita, ¿vale? Así que simplemente tenemos que marcar esa zona y llevarla a nuestra operación actual abierta y ya mover el take profit en consecuencia. ¿Que después el precio sigue bajando y sigue bajando? Sí, claro que sí, sigue bajando, pero nosotros aquí ya nos salimos. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí nuestro objetivo, nuestro punto de salida, ¿vale? Como os digo, la gestión de riesgo es muy personal, pero si te basas en soportes y resistencias como hago yo, esto sería lo ideal. De hecho, si después tienes opción a entrar en otra operación, como puede ser esta, pues también entramos. Mirad, aquí el precio vuelve a buscar la EMA, volvemos a tener aquí las condiciones óptimas para entrar otra vez, ¿vale? Aquí también tenemos otra señal, aunque la señal me la da un poco más lejos, pero el precio veis que viene a buscar también la zona y coincide con el cambio de histograma. Así que bueno, se pueden buscar bastantes buenas oportunidades, ¿eh? Y en una tendencia alcista es básicamente lo mismo, lo que pasa que al revés, aquí tenemos que buscar el nivel de 180 y no el de menos 180, también que haya un cambio en el histograma y también que el precio arranque desde la media y después volvemos a entrar cuando el precio vuelva a arrancar o a buscar otra vez la media y otra vez para coger impulso hacia arriba. Vemos que tenemos aquí varias, como puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Luego también hay que mirar abajo que se ven las condiciones, por supuesto. Esta, por ejemplo, cumple las condiciones, cambio de histograma y fijaros que el histograma aquí, las primeras tres barras, que lo que nos importa es la primera, no llega a alcanzar el nivel de 180. Haciéndolo por defecto con el nivel de 100, como me mostraban la estrategia, no podíamos entrar ni en esta ni en ninguna, porque es que era un filtrado demasiado riguroso. Así podemos hacer más operaciones con esta configuración y la mayoría buenas. Como podéis ver aquí, tenemos aquí otra, también cumple el histograma, no llega a tocar aquí. Es importante que no venga a tocar estos puntos. El nivel de 180 ya sería una sobrecompra muy grande, por eso es que el indicador viene en 100 y menos 100, porque a partir de ahí el indicador ya entiende que hay una sobrecompra o una sobreventa en el caso contrario, pero yo lo he ampliado un poco más, ¿vale? Para no entrar ya en sobrecompras ya demasiado excesivas, ¿vale? Vale, como vemos esta que tenemos aquí marcada también pasa de estar por debajo del nivel 0 a estar por encima y esta otra, bueno, mirad, esta otra sin embargo no hubiésemos entrado, vamos a marcarla para que la veáis, ahí la tenéis, esta no hubiésemos entrado, ¿por qué? ¿Por qué no hubiésemos entrado? Mirad el histograma, no cumple de ninguna de las maneras. En primer lugar está el precio sobrecomprado, mirad que está por encima del nivel 180 y por otra parte el histograma ya está desarrollado, mirad dónde está la parte baja aquí y anterior aquí, pero esto ya está muy desarrollado. De hecho, tan desarrollado está que ya incluso hemos entrado aquí en una sobrecompra. Y fijaros que esto es muy curioso, ¿vale? Porque esto me da para otra estrategia, porque fijaros, sobrecompra, una sobrecompra muy grande además, nivel 180 rebasándolo, y fijaros lo que ocurre en las siguientes velas, que el precio empieza a caer. ¿Por qué? Porque ya llega un punto que ya está sobrecompradísimo, ¿vale? Fijaros que después de una sobrecompra grande en el CCI siempre hay movimiento correctivo, aquí también, fijaros, por eso digo que esto me da para otra estrategia, porque puede ser, no lo he analizado, ¿vale? Pero puede ser para una estrategia también, porque mirad, fijaros en estos puntos simplemente en estos tres puntos para que lo veáis y mirar en la parte superior de estos puntos de sobrecompra cómo el precio corrige, aquí corrige, aquí corrige, si nos vamos al siguiente punto también tiene una corrección, si nos vamos a este punto también tiene
viene una corrección y aquí ya empieza a corregir además de una forma ya importante, incluso cambiando de tendencia. Vale, bueno, espero que os haya gustado esta estrategia. Ya sabéis que cualquier estrategia es modificable, las estrategias están para modificarlas y para personalizarlas a nuestro gusto siempre. Esta es la configuración que a mí me pareció más adecuada. Puede que si tú estás viendo este vídeo, puede que pienses que para ti no es esta configuración y te busques otra configuración diferente. Totalmente válido. Vale, no olviden entrar en el grupo de Telegram porque compartimos análisis como este y como muchos de los que se comparten en el grupo sobre divergencias, sobre otras muchas estrategias, incluso saliéndonos del análisis técnico. Todas las estrategias que se comparten en el grupo son totalmente válidas y apoyadas, por supuesto. Ya dicho esto, nos vemos dentro del grupo de Telegram y en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos. Chao.